Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de Informol, la mesa de debate favorita de todos ustedes. Les presento la mesa como cada semana. A mi lado derecho, Vicente Gallardo. ¿Cómo están, amigos? Y a mi lado izquierdo, Nicolás Fuentes. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Yo, Manuel Serrano, y en los controles el querido Andy Pandy. El día de hoy, como ya vieron en el título, hablaremos de un tema muy interesante. Un tema que diría la mitad de la población, pero creo que ya ahorita es un poquito más de la mitad de la población. Le encanta, incluyendo a Gallardo. Vamos a hablar del pene. Hablemos de pene, señores. ¿Alguna introducción, Gallardo? No, pues nada, solamente recordar que somos 3 individuos masculinos, heterosexuales, cisgéneros, que vamos a hablar específicamente de penes. Y sobre todo, importante que realmente es un tema que casi nunca se toca. ¿Te has fijado que casi nunca se toca? En serio. Uf. O sea, el tema no se toca en serio, porque es muy común que el mexicano hable de penes, más albureando y más diciendo mamá y media. No sé. Pero en serio, güey, no se toca. En serio. Y sobre que somos 3, heterosexual, la chingada, yo digo, ¿y qué tiene? ¿No? No tiene nada malo, absolutamente nada. Por favor, aprovechando que ya tomaste la palabra, dinos qué es el pene, cuál es su anatomía, cuál es su función general, para después decir pendejadas, por favor. Bueno, pues el pene es un órgano masculino que sirve o tiene más bien 2 funciones específicas. Uno es miccionar, o sea, orinar. La otra es para que soples. Pues no, perdón, güey, es el último albur que voy a decir. La función es eréctil, quiere decir que se va a parar. ¿Para qué? Para poder introducir semen y con eso llevar a cabo la fecundación. Básicamente esas son las únicas funciones del pene. En otras palabras, si yo tenía un maestro que decía que el pene única y exclusivamente es una pipeta o una jeringa para tener bebés y para sacar orina. Pero hay de jeringas a jeringas, ¿no? Es lo que vamos a hablar de este tema. Por ejemplo, vamos así por tamaños, chico, mediano, grande. Y, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. En general, pues bueno, la función del pene no es muy erógena, digamos. Así se oye muy sencillo, es muy científico, ¿no? Esa parte de que es una pipeta, nada más. Qué feo, ¿no? ¿Algo que quieres agregar? Pues bueno, más allá de eso, también ahí existe otra dimensión, ¿no? Que es todas las significaciones y símbolos que le hemos atribuido a ese órgano sexual. Como podemos saber, es clásico, ¿no? En todas las culturas antiguas, desde, no sé, el hinduismo, los griegos, los romanos, las culturas mesoamericanas. El pene, el falo, la figura del falo siempre está presente. Que también tiene una historia todo el concepto del falo, ¿no? Porque en la antigüedad es una cosa que estaba muy asociado a la fecundidad, ¿no? A la virilidad. ¿Y ahora? Y que ha ido mutando hasta, bueno, los últimos trabajos ya muy densos que estuve revisando fueron de Freud y Lacan, donde hablan sobre el psicoanálisis y el símbolo del falo y el deseo, y ya te metes en una onda. Y la envidia y no sé qué tanto. Sí. Güey, yo ahora tengo una pregunta. O sea, sí se ve muy chingón todo lo que dicen que para reproducirnos, que las figuras fálicas, güey.
El tapir se las mata, güey. O sea, el tapir puede rascarse la espalda con la verga, güey. ¿Dónde queda todo eso que están diciendo ustedes, güey? Yo solo me rasco con las manos, pero gracias. Gracias por tu intervención. Sí, no sé, creo que sería doloroso. Güey, está chido, o sea, imagínate, le da comezón de repente, güey, y dices, me quiero rascar la espalda, pero traigo cosas en las manos, güey. Que vienes cargando una caja y te da comezón en la espalda. Sí, güey. Te concentras, güey. Se me hace gracioso que lo comentes, porque bueno, el pene tiene tejido eréctil que se llama, es decir, tiene 3 cuerpos, que son 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que básicamente lo que o sea, para que se pare necesita llenarse de sangre. Normalmente se llena de sangre arterial, y como en todo el cuerpo hay sistemas en el que entra la sangre oxigenada y sale la sangre ya sin oxígeno. Y cuando hay un estímulo específicamente en algunos reflejos y también algunas cuestiones ya a nivel nervioso central, pues entonces va a provocar que se mantenga parado, por lo menos durante el coito o durante la actividad sexual. Además, tiene una cosa que se llama túnica albuginea, que es es tejido conectivo, que es lo suficientemente fuerte para evitar que los cuerpos cavernosos se desparramen. Yo digo que se nos despegue para que se fracture, porque bueno, si bien sí hay algunas situaciones en las que sí se llega a romper el pene, que más adelante lo vamos a comentar, afortunadamente es difícil que se fracture el pene. Pero no imposible. Oh, no. Para nada es imposible. La más común es haciendo la vaquera invertida que sale mal, ¿no? O sea, yo creo que y la vaquera derecha también. Bueno, ¿El paso de la muerte? No, la vaquera, güey. ¿Cuál es la vaquera? Lo vemos en otro programa. Ese no es el tema de hoy. Para explicar posiciones sexuales. Pero hablando de fracturas, güey, ¿sabían que algunos animales tienen un hueso en el pene? ¿Tienes hueso en el pene? No. Que yo sepa. Por algo se llama el sin hueso, dicen. Pero los perros sí tienen hueso, güey. Y eso precisamente les ayuda a mantener la erección y facilitar la penetración. Y de hecho muchos primates llegan a tener hueso peneano, se llama. A muchos les da risa, güey, la palabra hueso peneano, la frase peneano. A mí me da risa cuando dices fólico. Ya, que la risa cuando dicen peneano. Pero bueno, pues está cagado. Esos güeyes sí pueden fracturarse literalmente. O sea, sí abre un hueso roto, pero pues bueno, los perros ¿Se los tienen que enyesar, güey? No, güey, porque los perros no hacen la vaquera invertida, güey, nada más de perrito, güey. Es la clase. Bueno, ese sí es una buena pregunta. No sé si la podamos contestar. ¿Cuál es o sea, me entiendo yo que el hueso peneano sirve para que los perros se queden pegados hasta que haya una eyaculación? ¿No? Es para asegurar que otros machos no fecunden a la No, el hueso peneano es para como vaina, güey, así como pinche guía, güey. Y ya después tiene el pinche bulbo, que el bulbo es el que se expande y ya es el que los deja. Pero supongo que eso ha tenido güey. porque la reproducción de la especie así lo requiere, ¿no? Pues sí, por la evolución. Por eso, por ejemplo, los primates dices que tienen algunos, ¿y por qué nosotros no desarrollamos eso? Porque no, eso no necesitamos. Ya, nosotros tenemos que invitar a salir y comprarles una casa, un coche, casarte, güey, todo. No, mira, finalmente nosotros somos unos primates sumamente sexuales y en teoría, o por la especie, vamos a estar teniendo coito o actividad sexual continuamente. Entonces, el cuerpo está diseñado para que sean coitos de poca duración. Oye. Con erecciones también de poca duración y que puedan estarse erectando continuamente sin que esto afecte al cuerpo. Y o sea, más esa es con ciertos básicamente videos. Esa es la ventaja que tenemos, güey. Tenemos de ciertas páginas y ciertos videos, güey, que nos ayudan. Pero está cagado eso de la... Y algunos TikToks, perdón. Está cagado eso de la evolución, güey. Porque precisamente hay un pato que se llama pato malvacio argentino, Oxyura vitata es el nombre científico, que su pene llega a medir hasta 42.5 centímetros. Y esto es precisamente por la evolución, debido a que la hembra, su anatomía almacena el semen por
un tiempo prolongado en la primera porción del sistema reproductor. Entonces, un pene largo tiene la capacidad de sacar el semen anterior y eyacular el nuevo. Entonces, ha habido una selección natural precisamente por longitud de pene, güey. Wow. Imagínate dónde estarías tú, güey. Si eso existiera, no estarías aquí, güey. Pues no. La selección natural ya no me lo ha permitido. De por sí, güey, la selección natural se pasó de lance contigo suficiente, creo. Entonces ya. Bueno, por favor, síguenos contando más de las figuras fálicas. Algo que yo quería comentar, bueno, ya hablamos mucho del falo, del pene, pero también es importante, bueno, que es algo, este morbo, esta diversión, jájaras, májaras, güey, sobre el pene es una cuestión muy moderna, es muy nueva. Ahora que estuve revisando todo, historiografía sobre esto, en la antigüedad, siempre en el símbolo fálico aparecía a la par de los símbolos femeninos, del símbolo vaginal, por decirlo así. No eran como indivisibles. Simplemente uno era el desdoblamiento del otro. Entonces, por ejemplo, y de ahí me empecé a clavar más y me di cuenta que lo digo en una frase. Antes del pene fue la vagina, porque en la antigüedad, no sé si tienen así, es claro, siempre es clásico, ¿no? Ya saben que en el periodo neolítico, que son de los periodos más lejanos en la historia del que tenemos registro arqueológico, y son clásicas, recuerdan las Venus prehistóricas, estas figurillas de piedra de mujeres así carnudas, así senos grandes, caderas grandes, ¿no? Establecen que desde el Neolítico, que es donde tenemos registro, en su mayoría las culturas, las tribus o lo que hayan sido en ese momento, eran principalmente, tenían una organización matriarcal y todo su culto y su origen estaba asociado a las mujeres. El culto del falo siempre aparece en la antigüedad como el coadyuvante, como el catalizador de la fertilidad femenina. En el caso de Mesoamérica es claro, no sé si han visto, hay algunos códices, algunas ideas, pero desde la antigüedad, por ejemplo en la época de los mexicas, los huastecos, los que viven ahora en lo que ahora es el estado de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, lo que es la Huasteca, tenían fama de ser individuos sumamente viriles y se les representaba con el cuerpo pintado de negro y unos penes gigantes, con los cuales, es más, hasta se les dificultaba caminar. Yo conozco uno parecido, güey, lo vi en internet. Se llama Roberto Esquivel, mexicano. A lo mejor es de la Huasteca, güey. Habría que ver de dónde es, ¿no? Sí, googleenlo, amigos. El récord mundial del pene más largo, Roberto Esquivel, 48 centímetros. Mexicano. De Coahuila. No, entonces no es huasteco. Entonces es que no hicieron el censo ahí por Veracruz y todo eso. ¿No? Exacto, y ya más allá de la figura del pene, también, si se dan cuenta, voy a hacer el comentario. Pero, ¿por qué ellos eran como muy viriles? ¿Qué es lo que les daba la virilidad? Es que todo tenía como una analogía con el ciclo agrícola. Y tenían... Entre más elotes levantaban. No, haz de cuenta, y tenían como esta analogía de la semilla, era como lo femenino. Y la tierra. La tierra. No, en este caso, el agua era como lo que fecundaba la semilla. Y entonces, ahí era donde todo sucedía, ¿no? Siempre, si se dan cuenta, en la antigüedad, toda la cuestión simbólica simplemente hacía analogía de procesos naturales, ya sea la reproducción humana, la agricultura o a la reproducción animal, ¿no? Que siempre eran hacer estos símiles, estas representaciones del proceso de reproducción, ¿no? Era clásico, por ejemplo, los vikingos. Los vikingos cada 9 años se hacía un ritual, no recuerdo el nombre, donde tenían que sacrificar 9 animales y 9 personas. Su sangre la tenían que regar en los campos. La sangre estaba representada como el semen. También en los mitos fundacionales mesoamericanos, Quetzalcóatl creó al hombre mezclando huesos que robó del inframundo mezclados con su semen.
Entonces Se imagina. llama necrofilia. Entonces imagina, no. Yo también O sea, lo hago, siempre pero o sea, no sale gente. está presente, ¿no? O sea, claro, o sea, si se dan cuenta es muy antiguo ese símbolo del falo, ¿no? Porque pues, desde que Claro, existe el hombre. pero, a ver, me parece interesante. Bueno, uno que es interesante que menciones que, por ejemplo, también embriológicamente, primero se va digamos, de una neoformación femenina a una neoformación masculina. Eso es una. Dos, normalmente o sea, que nosotros somos el bicho raro. Si existe el cromosoma Y, normalmente hay una diferenciación a que tengamos testículos y pene. Pero inicialmente, realmente las gónadas, o sea, digamos que una persona puede vivir con un solo cromosoma y sería mujer. Y sería una cosa que se llama síndrome de Turner, que más adelante podemos, o que en otro capítulo podemos abordar. Pero, por otro lado, nosotros no podemos ser hombres con un solo cromosoma Y, por ejemplo. Esa es una. Y dos, también es importante la función miccional, o sea, realmente el pene, no, ¿qué hacemos más que eyacular? Pues orinar. Entonces, realmente la función original del pene es poder sacar líquido o sacar uresis y otros metabolitos que ya no sirven en el cuerpo para para que continuamente estén funcionando los riñones y todo, y para que nosotros nuestra sangre no se llene de, como dicen luego, toxinas. Entonces esa es la otra función, o sea. Pero esa no es divertida, güey. No, ¿por qué lo sacas? Bueno, no, pero es importante, es importante el comentario porque, bueno, los antiguos no sabían esto, pero al fin y al cabo coincide con los planteamientos de la simbología, en la cultura, porque siempre, si se dan cuenta, siempre esos cultos inician con la madre, con lo femenino, ¿no? Lo masculino siempre es como secundario y simplemente es así como que las culturas antiguas no pueden negar lo masculino porque saben que sin lo masculino no hay reproducción, pero lo primordial es lo femenino. Fértil, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en qué momento se pasa de un matriarcado a un patriarcado? Bueno, eso es bueno. En la historia... El cristianismo. No, fíjate que no. No, fíjate que no. Sí tiene que ver, pero no. Hay en el Neolítico, durante el Neolítico y las primeras civilizaciones, ahí hay un cisma, del cual no se tiene idea porque pues no hay mucha información, pero sí, como que hay un momento en el que de todas estas sociedades matriarcales, algo sucede y ocurre un vuelco y empiezan a surgir sociedades patriarcales. Entre ellas, por ejemplo, un ejemplo de este cambio político y social está con los minoicos. Estamos hablando de unos 4.500 años antes de nuestra era, de nuestro tiempo, con los minoicos. Lo que ahora es la Knossos, la isla de Knossos, ¿conocen? Los sitios arqueológicos característicos son como Knossos, varios de esos. Bueno, y Knossos. Sí, bueno, pero la cultura minoica, ¿no? Que es como la precursora de lo que después vendrían haciendo los Creta, griegos. todo lo que no es el Peloponeso, ¿no? Creta, Santorini y todas esas. Es correcto. Ahí viene, ahí es claramente la arqueología ha demostrado que eran sociedades matriarcales. Se adoran a las deidades principales, son femeninas, son mujeres. Pero de repente hay una edad que le llaman como edad oscura, que no saben que los minoicos desaparecen y aparecen lo que son los micénicos, que son es el antecedente a los griegos clásicos. Ellos ya surgen como una sociedad patriarcal. El símbolo del falo ya aparece tal y como lo conocemos y lo manejamos en nuestra cultura con los griegos y sobre todo con los romanos. Los romanos ya son una sociedad total. Pues de hecho, nosotros tenemos un sistema social, jurídico, todo lo que quieras romano, nada más que tenemos, la única diferencia que tenemos con los romanos es que tenemos celulares. Pero entonces y que no hay coliseo, güey. No. Pero entonces podríamos decir que el pene tiene que ver con la guerra. Es como se eligió este símbolo para como sepultar lo femenino.
y por eso se asoció al falo con el poder. Los obeliscos, si se dan cuenta, es un falo. Esto surge en Roma, ¿no? En Roma, en las ciudades. ¿Y el socavón de Puebla? El socavón, pues es un hoyo muy grande, ¿no? Donde se caen perritos y Sí, los rescatan. los rescatan. Así es. Entonces, bueno, es como tomar en cuenta esa transición también de los símbolos, porque imagínense que no hubiera pasado esto, ahorita estaríamos hablando más bien de la vagina en vez del pene, ¿no? Que también estaría mejor, güey. O sea, yo creo que estaría más chido. No sé, yo sí, de hecho a mí no me parece un poco más interesante. Ahora, hablemos un poquito del tamaño. Ya hablamos de la sin persona ofender que a tiene Nicolás, récord. por favor. Pero normalmente o los artículos manejan o indican que el promedio de longitud es de 14 a 15 centímetros, básicamente. Y en estado flácido de unos 8 a 10 centímetros. Es decir, cuando no está erecto, de 8 a 10 y puede crecer hasta los 15 centímetros. Sin embargo, sí es importante señalar que varía de acuerdo a las razas y también de acuerdo a los estudios, porque no siempre se prestan. Los estudios que ahorita se están manejando es para verificar si hay una cosa que se llama, una dismorfia del pene, que básicamente es que mucha gente cree que tiene el pene chico y eso causa ansiedad y eso puede llegar a presentar otros problemas mentales. Como no Roberto Esquivel. Hay tratamientos, Juan, no te preocupes. Ay. Y pero básicamente, por ejemplo, hay razas asiáticas o hay países donde el promedio es de 9 centímetros, por ejemplo, ya erecto. Eso ya está grande, ¿no? ¿Eso no es grande? Oye, pues es que hablando de esas pinches enfermedades, o sea, ahí está el ejemplo de Roberto Esquivel, ¿no? O sea, que ya investigando, o sea, él, de primer noticia, si lo googlean, va a salir que es el récord mundial del pene más grande. Pero ya que le investigas un poquito más, güey, ya vas al siguiente link, investigas, o sea, te das cuenta que fue porque se colgó unas pinches pesas en la verga, güey, o sea. Bueno, pero también piensen en esto. ¿De dónde salió esto que un pene grande es mejor? De los romanos. No, pero me refiero, ya no, es que es algo Pensé que era examen, espérame, güey. es algo que deberíamos de preguntarle, no deberíamos de determinar nosotros, sino mejor las mujeres, ¿no crees? Pero fue el porno. Bueno, sí, la verdad es que sí tiene, pues sí, seguramente tiene que ver más el porno que porque bueno, yo he hecho la clásica pregunta, ¿no? De si realmente el tamaño importa a las mujeres y lo que me dicen es que, pues, sí y no. Creo que tienes que asumir que nunca te van a decir a ti la verdad. Pinche asiático. Esa es una realidad, güey. No, pero es que no, pero por ejemplo, dicen, bueno, a mí me han dicho que sí importa, pero pero es exactamente lo mismo que nosotros. Así como nosotros estamos así de, no, yo quiero tener el pene grande, ellas también así como que también tienen esta ideología de, no, pues lo más chido es un pene grande, pero al final, pues al parecer no es tan favorable como parece. Entonces, pues también como que habría que ajustar ese canon que tenemos, ¿no? En la sociedad. Así es. O sea, yo no veo a las morsas acá enseñando la verga, güey, así como creyéndose mucho porque les mide 63 centímetros, güey, o sea, pues lo normal, güey, o sea, las ves son a toda madre, güey, las ves están ahí chido. Por ejemplo, hablando de proporciones, güey, el humano dentro de los mamíferos es de los que está en un rango medio o bajo, güey, en cuanto a proporción pene-tamaño. Excepto Roberto Esquivel. Excepto Roberto Esquivel, que sí ya entra como a 1 a 3, güey, ¿no? De proporción de su tamaño. Pero ya ampliándolo, güey, a todo el reino animal están los percebes, güey, que por su tamaño, a comparación del tamaño de su pene, güey, su tamaño es 1 y su pene es 20 veces su tamaño. ¿Pero eso por qué? Porque ellos normalmente están en el fondo del mar, Y no se mueve. pegados, güey, no se mueven, y lo que se mueve es su verga, güey, o sea, van así, pescando, güey. Es un látigo de fertilización. Vaginas, güey, así, en el fondo del mar, güey. Eso Sí, quiere no, decir sí, que el o chico sea, Percebe sí tenía un superpoder, güey.
Ajá, güey. Latiguea. Bueno, entonces la idea de pene que tenemos es según la especie, ¿no? Y que me equivoqué de especie, güey. Me gustaría hacer un pene de verdad todo el pinche de una piedra, güey. Latillando, güey. Sí. ¿Qué otra? Hay un pene que hace ruido. O sea, ¿el pene puede hacer ruido? No, pero si sí hace ruido, puede tener alguna enfermedad. Vayan al doctor. Puede, no, pues, o sea, sí, ¿no? Como lo haces así luego, ¿no? ¿No? Pues si no es sonaja, amigo. Está la chincha acuática, la especie es Microneta schultzi, que produce sonidos de hasta 99 decibelios mediante la estridulación. ¿Qué es la estridulación? Como los grillos, que se frotan sus piernitas, pero ese cabrón se frota el pene con el abdomen y hace sonido, güey, para llamar a la hembra, güey, así. Si vas a querer. O sea, ajá, güey, o sea, como la pinche Sonora Santanera que tienen al güey del... Ajá, el güey con la verga y su panza. Para comentar o para cerrar un poquito lo que decíamos del tamaño, yo creo, y digo, esto es una creencia, pero tiene alguna lógica evolutiva, porque bueno, somos un primate que estamos erectos, que somos bipedestantes, es decir, nos paramos en dos piernas, y muy probablemente el hecho de que el pene se asome, o sea, el pene sea externo, probablemente sí tiene que ver con atracción sexual, igual que el problema o la situación de los senos. O sea, no todos los primates tienen, o de hecho, creo que somos el único primate, ¿no? Que tiene los senos a partir de la pubertad, los senos se agrandan y realmente la única función de los senos es amamantar, pero los únicos primates que lo tienen desde antes de amamantar somos los humanos. Así el pene seguramente también se ve, o se asoma para llamar la atención a la pareja. No lo puedo asegurar. Hay algunos estudios que sí lo comentan, pero... O sea, ¿estás diciendo que parte del ritual de apareamiento del humano es sacarse la verga? ¿Cómo? Y tú dime que no. No sé, güey. Lo estoy pensando, pero no quiero intentarlo. O sea, hago el comentario también dirigido a que hay enfermedades o hay padecimientos que puede tener el ser humano y que son específicamente del pene, y particularmente, por ejemplo, está uno que se llama pene enterrado, por ejemplo. Que básicamente lo que significa es que tiene demasiada piel, o sea, el pene puede tener un tamaño normal, pero hay demasiada piel o demasiado tejido conectivo que hace que no así que no se asome. como Sharpay. Ajá. Y de hecho hay tratamientos que son quirúrgicos, o sea, porque ya cuando se hacen estudios y todo resulta que el pene era de un tamaño normal, pero que había mucha piel que lo escondía. En personas, por ejemplo, obesas, también, o sea, eso es otro problema en el que probablemente el pene sea de un tamaño normal y con tanto pliegue lo esconda. Hay muchos, de hecho sí hay varios padecimientos. Los más comunes puede ser una cosa que se llama fimosis, que básicamente lo que quiere decir es que el prepucio cubre completamente el pene y digamos que nunca se retrae. Entonces eso puede causar infecciones, es doloroso. Normalmente también el tratamiento es quirúrgico. Aproximadamente cuando nosotros nacemos, pues todos tenemos el pene completamente cubierto de prepucio. Como por ahí de los 3, 4 años, básicamente ya se puede retraer hacia el 30% sin que uno lo esté jalando, sin que uno lo esté lastimando. Ah, qué aburrido. Aproximadamente en la pubertad, ya como a los 13 o 14 años, el 70% de todos los individuos masculinos ya tiene un prepucio retráctil. Y ya para después de esta edad, más o menos el 99% puede retraerlo completamente. El 1% que queda puede tener un padecimiento que normalmente se cura. ¿Hay enfermedades más desagradables o padecimientos más desagradables? Híjole. Sí. Pues sí, o sea, por ejemplo... Sí se nos puede caer, básicamente. ¿O hay alguna enfermedad donde se te pueda caer? No, realmente no se puede caer a menos Una que necrosis. haya un trauma. O sea, como lepra. Que haya un trauma directo
No, la lepra es otra cosa que después, si quieres, lo platicamos. Un trauma directo que, por ejemplo, pueda causar una fractura que no se trate y que cause que no llegue suficiente sangre y que haya necrosis, que se mueran los tejidos. Hay de los más famosos, que es el priapismo, que de hecho se puso de moda por usar Viagra o por usar medicamentos que evitaban que la sangre se regresara, y entonces el priapismo se define como la erección involuntaria por más de 4 horas sin algún estímulo sexual. Y bueno, hay varios tipos, pero por ejemplo el más peligroso es el que llamamos isquémico, que básicamente significa que se queda con sangre, pero con sangre sin oxígeno. Entonces el resto de los tejidos empieza a doler, se empieza a inflamar, y entonces ese se considera una urgencia urológica. Porque si no se te cae. Bien. ¿Tú recomiendas la circuncisión? Miren, realmente esto fue una discusión. Esto realmente fue una discusión básicamente desde los años 70, 80, y fue a raíz de la percepción de enfermedades de transmisión sexual. En algún momento de la historia se dijo que sí, que la circuncisión disminuía el riesgo de adquirir alguna infección facilitaba sexual, la higiene, ¿no? incluyendo el VIH. Sin embargo, eso ya se descartó por completo. Realmente no se recomienda como tal, a menos, y eso también está en discusión, pero a menos de que el papá del niño esté circuncidado, y que a lo mejor el niño pudiera tener alguna especie de trauma de por qué su pene es diferente al del papá, se puede recomendar, pero realmente no hay diferencia. Realmente ya esa es solamente decisión de los papás, y como la decisión de los papás le quita autonomía al niño, realmente ningún médico lo va a recomendar, a menos que sea por una situación médica. ¿Ahora solo lo practican los judíos? No, bueno, los judíos siempre lo han manejado ritualísticamente, pero incluso las edades son diferentes. Si se va a hacer por una cuestión médica o por una cuestión estética, si quieres, normalmente son en los primeros días de vida. Porque normalmente, como se está desarrollando más rápidamente, la inflamación y todo puede disminuir durante el tiempo. No disminuye el dolor, no disminuye nada de eso, pero el tiempo de recuperación sí es un poco disminuido. Incluso hay estudios donde dicen que la gente que está circuncidada puede tener disminución de la sensibilidad. No se puede saber, porque eso lo dicen seguramente los que tienen prepucio, y los que no tienen prepucio dicen que no es cierto. Eso. Entonces, son estudios que no tienen a veces mucha fuerza estadística, pero realmente no es una recomendación, a menos que haya una recomendación médica, ya sea por fimosis, por parafimosis, por cuestiones también de higiene. Hay personas que pues siempre tienen infecciones, y a pesar de que te aseguran que se retraen a la hora de limpiarse, etcétera, pues siempre tienen infecciones. Pueden haber otras cosas como por ejemplo las hipospadias, que quiere decir que el meato urinario, es el hoyito por donde uno orina o eyacula, está en otro lado, y a lo mejor eso causa que haya infecciones más continuamente, y en ese caso sí ayuda quitarlo quirúrgicamente. Se está volviendo doloroso. Uy, papá. Es doloroso de escuchar ya, ¿no? Sí. Por favor, ya. Mejor hablemos de cómo los mexicanos comemos verga en tostada, güey. Todos los viernes. Es cierto. En el puesto de Doña Pelo. No sé si sabían, pero sí nos hacen fraude comercial. Nos venden lo que es la pata cocida. Mucho de ello es el pene de las reses. No, sí, ahora sí que pues sí, nos dan verga en tostada. Tostadas de verga, sí. Tostadas de pito. ¡Qué maravilloso! Otra cosa que, por ejemplo, es interesante es cuando hablamos del famoso chanfle. Si no estamos familiarizados, muchas veces el pene hace como una curvatura. Aquí el problema es si la curvatura
es demasiado, pues demasiado aguda o demasiado importante, puede haber fallas en el tejido conectivo y puede causar disfunción eréctil. Entonces eso no es siempre tan bueno que tenga chanfla a la derecha o a la izquierda. No le hagan caso a Oliverato. Ya estás desarrollando traumas nuevos. Yo creo que ya fue suficiente por el día de hoy. Muchas pendejadas. Si tienen más temas o comentarios al respecto de este tema, por favor, coméntenlo aquí, algo más específico de lo que quieran que hablemos. Porque solamente es una introducción, como la mayoría de capítulos hasta ahorita. Vamos a seguir con estos capítulos cada semana. Coméntenos, síganos. ¿Tienes alguna conclusión en cuanto al pene? No, bueno, la conclusión es importante que todos sepamos siempre cosas nuevas. Y muchas veces, y me pasó a mí cuando estaba estudiando el tema, que bueno, esto lo estudié a fondo cuando tuve mis clases en la carrera de medicina, y se da uno cuenta que de repente uno se empieza a especializar, se empieza a dedicar a otras cosas, y de repente lo olvida. Entonces yo creo que es importante solamente tener en cuenta que sí sirve para algo, ¿El pene? que sí, el pene, que sí sirve para algo, que también es necesario que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, y si hay alguna duda, pregunta, comentario o algo que ustedes crean que es importante ahondar en ello, vayan con sus papás, ¿no? No, pues con mucho gusto podemos No vayan con el padre hablar de la iglesia. de otras patologías, hablar de otras Puede definiciones. resultar mal. Y pues ya vamos a parar porque ya me están albureando mucho. ¿Alguna conclusión, Nico? No, ninguna, todo bien. ¿No? Sin pena, no te apenes. No, así está bien, gracias. Bueno, en conclusión, para mí es un tema que pocas veces se aborda. Nosotros todavía, inclusive de adultos, escuchamos pene fálico, peneano, y pues nos saca el clásico jiji. O agarras. O el sopla, ¿no? Esas pendejadas. No tengamos miedo a la educación sexual, por lo menos en México, creo que en general en Latinoamérica es muy decadente. Acerquémonos a las zonas donde hay educación confiable, educación donde ustedes se sientan en confianza también, aparte de confiable, en confianza. Y pues si en familia o en la escuela no se les está proveyendo de esto, busquémosla en otros lugares. Realmente ahorita la información es muy amplia. Sé que a lo mejor no tenemos la autoridad moral ni inclusive a lo mejor profesional de ponernos a disposición, pero si en algo podemos ayudar, está el inbox de Informol. Síganos en la página de Informol, entren al grupo de Informol Podcast, síganos, suscríbanse en el canal de YouTube. Si tienen más dudas sobre este tema. Y campanita, muchachos, porque si no, no les avisan. Si quieren otros temas que comentemos, por favor, también coméntenlos dentro del video o directamente en la página de Facebook o nuestras redes. Por el día de hoy nos despedimos. Perdón por el tema. Discúlpenme, muchachos, discúlpenme, audiencia, pero creo que fue muy enriquecedor. Nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Adiós.